que un día de estos tú cometas algo indebido y eso algo indebido te lleve a la cárcel. Y quiero que sepas una cosa, que si tú cometes algo indebido tienes que pagar las consecuencias. Y si vas a la cárcel, ten presente que yo estaré contigo. Pero yo no puedo asumir las consecuencias de tus actos, pero sí puedo estar contigo y siempre voy a estar, porque te voy a amar por siempre, hijo. Te voy a amar por siempre. Esa fue una experiencia que tuve de poderle decir a mi hijo que mi amor no iba a cambiar, independiente de que se llegara a equivocar en algún momento y en alguna circunstancia. Miren, un padre convertido a su hijo lo estimula, lo anima cuando hace las cosas bien, pero también cuando se equivoca. Téngalo presente. Aún cuando se equivoca, el padre le comunica más confianza, le comunica cuánto cree en él. Tercera característica de un padre convertido a su hijo. Y es que un padre convertido a su hijo es un padre que disciplina a su hijo sin enojo. Óyalo bien, sin enojo. Lo que dice Proverbios 22, el verso 8, es un ejemplo maravilloso. Y también vamos a ver otro en Efesios. Pero miren lo que Proverbios dice, capítulo 22, verso 8. Dice lo siguiente. ¿Y qué manera de expresarlo? Dice, el que siembra iniquidad, segará vanidad, y la vara de su furor perecerá. La pregunta es, ¿qué estoy sembrando en mis hijos? ¿Qué estoy sembrando en mis hijos? Y dice el otro pasaje en Efesios que a los hijos hay que criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Hay una versión que es una traducción de Juan Calvino que dice que los hijos sean alentados, óigalo bien, tiernamente, que sean tratados con gentileza. Y hay otra versión que dice criarlos tiernamente. Y antes que la psicología moderna enfatizara la importancia vital de los primeros años de vida de los hijos, de los niños, y dijera que los niños son criaturas frágiles, que necesitan la ternura y la seguridad del amor, la Biblia lo decía. Es más, la Biblia lo ordenaba. Sí. Si fracasan en esto, nuestros hijos van a tener problemas más adelante. El doctor Martin Lloyd-Jones dice, si los padres pensaran tanto en la educación de los hijos, como lo hacen en el cuidado de sus animales y flores, como lo hacen, digo yo, con sus carros, la situación sería muy diferente. Nunca discipline a su hijo cuando esté enojado. Es peligroso y humillante disciplinar con enojo, con amargura, con resentimiento. Nunca lo haga cuando el orgullo ha sido herido o cuando se han perdido los estribos. Por favor, nunca lo discipline cuando usted esté enojado. Y nuevamente el doctor Martin Lloyd-Jones dice, cuando estás disciplinando a un niño, deberás primero controlarte a ti mismo. ¿Qué derecho tienes de decirle a tu hijo que necesita disciplina cuando obviamente la necesitas tú mismo? El dominio propio, el dominio del carácter es un prerequisito esencial en el control de los demás. ¿Cómo castigamos a nuestros hijos? ¿Cómo los disciplinamos? Había algo que regularmente hacía cuando mis hijos se hacían merecedores de vara, aunque, óigalo bien, en Colombia hoy en día está en el Congreso un decreto ley donde dice que uno no debe disciplinar a los hijos con vara. Bueno, eso tiene que ver también con el maltrato que hay tanto en las familias, ¿no? Pero algo que siempre tuve como norma es que cuando mis hijos se hacían merecedores de vara, yo les decía antes, ¿por qué
habían hecho eso. O yo les confesaba cuánto les amaba, sí. Y le decía, hijo, te has equivocado. Yo te di una instrucción y tú no la has seguido. Y yo necesito ahora darte vara. Porque como no entendiste ni la primera ni la segunda, ahora toca. Pero quiero que sepas que a mí me duele. Porque yo te amo, hijo. Y le daba su varita a mis queridos hijos. Y ellos lloraban y se quedaban en su cuarto. Pero luego yo regresaba y le decía, hijito, quiero que sepas que te amo y me duele hacer esto contigo, pero es necesario hacerlo. Y podíamos abrazarnos y podíamos llorar juntos. La pregunta es, ¿disciplinamos a nuestros hijos en una manera tierna o desahogamos nuestra ira cuando los disciplinamos o cuando nos enojamos con él? Si castigamos a nuestros hijos con enojo, no producirá la disciplina un efecto positivo. Disciplinar con enojo produce humillación en nuestros hijos. Sí. Si hemos disciplinado a nuestros hijos con violencia, debemos volver atrás y con un corazón quebrantado y arrepentido debemos pedirles perdón. ¿Alguna vez me ocurrió? En la mañana yo estaba muy ocupado y mi hijo vino, ya iba para el colegio y me vino a preguntar por su vara de pescar y yo le contesté con 2 piedras en la mano. Le dije, no me molestes, que estoy muy ocupado. Y él se fue muy triste a su colegio. Pero ¿saben qué ocurrió? Que yo estuve muy triste porque me di cuenta casi al instante, ya se había ido, de que lo había maltratado. Esperé ansiosamente su regreso. Y cuando volvió a casa, lo abracé y le dije, hijo, fui grosero contigo, te maltraté, quiero que me perdones. No debí hablarte como te hablé. A veces pensamos, y ya menciono algo más acerca del perdón, que si uno reconoce sus errores, uno va a quedar mal. No. Cuando somos honestos con nuestros hijos, más nos van a respetar, más van a creer en la justicia que hay en sus padres. Cuando somos honestos y cuando los disciplinamos con amor, los hijos aceptan la disciplina porque entienden que no hay interés en castigarlos por castigarlos. ¿Cuál es la primera característica? Hacer confesiones de amor. ¿Cuál es la segunda característica? Estimularlos, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la tercera característica? Disciplinar tiernamente, sin enojo. Una cuarta característica, un padre convertido a su hijo le enseña, óigalo bien, acerca del perdón. Es necesario que nuestros hijos aprendan a pedir perdón, pero que también aprendan a perdonar. Sí, a los hijos hay que enseñarles. Desde muy niños. Desde niños. Mi última nieta tiene, y perdonen que ilustre con mi propia experiencia, pero es la que conozco y es la más cercana. Pero mi última nieta tiene 3 añitos. Y desde del año y pico, 2 años, mi hijo la está disciplinando. Y la disciplina con ternura. Y muchas veces, cuando la niña se equivoca, le ha enseñado a que debe pedir perdón. ¿Y saben una cosa? Le cuesta decir perdón. Porque la naturaleza que todos tenemos desde niños o desde adultos es una naturaleza rebelde, que no quisiera hablar de perdón. Porque eso implica ser humilde. Pero a los hijos hay que enseñarles que el perdón es algo muy serio, muy profundo en la vida y que ellos deben vivirlo. La vida siempre, siempre, ténganlo presente, incluirá pedir perdón y también perdonar.
Y hay que enseñarles que el perdón es algo serio, desde que ellos están niños. Y como padres debemos enseñarles a que cuando ellos se equivocan, deben excusarse, deben pedir perdón. Como también que expresen a la persona que les ofende que ellos también perdonan. Miren una quinta característica. Un padre convertido a su hijo manifiesta un profundo deseo de acercamiento, un profundo deseo de identificación. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que formar parte del mundo de nuestros hijos. Hay que edificar puentes de acercamiento, puentes de identificación. Sí, hay que romper las barreras de prejuicios, de lenguajes y de formas. Hay que identificarse con ellos. Preocúpese por conocer y mantenerse actualizado en los temas que le interesan a su hijo, especialmente los relacionados con el deporte y las nuevas tecnologías. No pierda la paciencia si tiene que presenciar de pronto alguna pataleta o algún berrinche de sus hijos. El que no debe perder la paciencia es usted. Cada vez que sienta que la situación con sus hijos se sale del control, recurra al diálogo. Hable con ellos. Queridos amigos, queridos hermanos, si usted pierde a su hijo para la fe, si usted pierde a su hijo para el colegio, si usted pierde a su hijo para la universidad, no pierda la amistad de su hijo. No, no la pierda, por favor. Usted tiene que ser amigo de ellos siempre. ¿Por qué? ¿Y sabe por qué? Porque usted lo puede traer otra vez de regreso a la fe, si usted es amigo de su hijo. Usted puede traer a su hijo de regreso al colegio o a la universidad, si usted todavía es amigo de él. Qué cosa más interesante. Nunca deje de identificarse con sus hijos. En lo que ellos quieren, en lo que ellos desean, en sus propios intereses. Una sexta característica de un padre convertido a su hijo, y es que es un padre que tiene a su hijo, óigalo bien, como prioridad. Tiene a su hijo como prioridad y le da prioridad frente a las demás prioridades. Le dedica tiempo. Y como su hijo es prioridad, óigalo bien, ¿le da qué? En mayúsculas para los que están tomando nota. Le da tiempo a su hijo. Le da tiempo a su hijo. Durante alguna época, muchas veces yo no tenía tiempo para mis hijos. Porque estaba en el ministerio. Y a veces cometemos esa equivocación. Que nuestros hijos están después. Y es más, que nuestros hijos son últimos. Pero Dios me habló a tiempo. Y alguna vez yo me iba al estadio con mis hijos y tenía que dejar una reunión y solo iba a estar en la primera parte y luego salir. Y no dejó de inquietarme. La reunión quedó muy bien, habían otras personas, era una recepción realmente. Y yo estuve 1 hora en la recepción. Pero luego cuando salí, me sentí inquieto. Si era correcto que yo hubiera dejado esta recepción, esta comida, y no me hubiera quedado más tiempo. Pero Dios me habló. No importa que vayas a fútbol, estás yendo con tus hijos. Nuestros hijos tienen prioridad.